en ese tiempo obviamente seguía una relación con Martín Luther, porque Claro, todavía no era claro, congregación. claro. ¿Y cómo era la relación de San Pablo con las otras obras de Martín Luther o con Martín Luther? Bien, o sea, no había problema, sí. Sino que incluso ellos estaban contentos con el trabajo que estábamos haciendo. A veces, que era otros miembros que habían, pues estaba el Jarro, los hermanos Jarro, la señora Anneliese, Helwig, ya ni me acuerdo ya las personas que estaban involucradas, digamos, en el trabajo. Y después el jardín fue financiado por Pan para el Mundo. Y de ahí después con el pastor Oscar se cerró y crearon otra actividad para la comunidad. Pero ahí yo no... Una casa parece para mujeres que sufrían violencia. Claro, sí. La primera llegada de la iglesia a las mujeres de las comunidades en las que estás, porque las mujeres necesitan salir a trabajar. Claro. Entonces se crean los jardines para que los niños se puedan quedar en el fondo, y las mamás puedan salir a trabajar. Si usted nos puede contar más sobre ese trabajo, qué problemáticas se veían, cómo eran las mujeres que llegaron a la iglesia también. Eran las mujeres que estaban, ¿cómo se llama?, surgiendo en el nuevo Chile, digamos, de poder trabajar también ellas, de empoderarse un poco más de la casa, más que la iglesia le da herramientas a través de los grupos de mujeres y de los apoderados también del jardín. Recibían muchas herramientas de parte de la iglesia y eso las motivaba para seguir luchando por una sociedad mejor. Y ahí está, por ejemplo, la Karina, que nace en esa etapa, la señora María, la señora María Castillo, la señora Ana, que yo me recuerdo que nacieron ahí con ese proyecto. O sea, las mujeres son las que vinieron del trabajo del jardín. También como para dar un poco más del contexto, ¿cómo se vivió la dictadura acá en Concepción, particularmente en Hualpén? Porque no era igual que en Santiago, no, muchas cosas. Claro. Bueno, la dictadura era frenada acá por los infantes de marina, que eran... Los infantes de marina son muy crueles, las detenciones que hacían. Yo participé un poco en la vicaría, digamos, que había acá de la solidaridad acá en Concepción con el padre Fuentes, y ya llegaban todas las personas que habían perdido algún familiar o que estaba desaparecido. Entonces vemos ahí cómo se empezó a ayudar, a buscar, y hasta el día de hoy muchos no han aparecido. Bueno, entonces usted dice que hace una primera etapa de 12 años en San Pablo. Sí. Y deduzco que entonces como el año 94 más o menos, por ahí, usted deja San Pablo y se va a Osorno. A Osorno, sí. Ya, nos puede contar, porque vuelve, en el fondo vuelve a su ciudad. ¿Cómo fue eso? Mira, esto, primero hay que ver el asunto de la comunidad La Paz, en el sínodo de Frutillar. Claro. Ya, que también fui yo ahí, porque resulta que los delegados duraban 2 años. Y yo, por lo tanto, era delegado de Osorno. Entonces fuimos al sínodo de Frutillar y ahí se produce la separación.
Y yo me fui con mi grupo de Osorno, estaba ahí. Entonces de repente me empieza a buscar Sabolaines y me llama. Me dice, ¿qué estás haciendo ahí si nosotros estamos allá? En el otro lado. Entonces me salí de ahí y me fui al otro lado. Entonces comenzó el asunto de la división de la iglesia. Y se crearon ¿cómo se llama? Las comunidades de habla alemana por un lado y los otros los chilenos. Y vino la separación y entonces estaba el pastor Díaz. En Osorno ya sabía yo Sabolaines, entonces estaba el pastor Díaz y él empezó a arrendar casas. Primero arrendó una casa por Manuel Rodríguez y ahí nos reuníamos. Después ¿cómo se llama? Arrendó la capilla del Hospital Viejo, que todavía existe, pero no es hospital, son puras oficinas. Esa capilla, ahí hacíamos los cultos. Después, ese era el pastor Díaz, después llegó Raimuse. Entonces, él compró una casa en calle Carrera. Y ya llegó la pastora Gloria, después que se fue Raymond. Y la pastora Gloria, creo que compraron en Servio, compraron ese sitio donde está la iglesia en Franque. Y ahí construyeron la primera etapa, una casa ahí para hacer reunión y culto. Entonces, usted cuando llega a Osorno, sucede a la pastora Gloria. Claro, sucedió a la pastora Gloria. Y está funcionando el jardín de Osorno. Claro, también. Entonces ahí llegué a Osorno y yo dije, vamos a construir un templo. Y como yo conozco ahí la zona, así que empezamos a pensar, mira, hay cosas, por ejemplo, que me salió gratuito, fue en los planos de la iglesia de Osorno, con una sobrina que era arquitecta y así que ahí me hizo los planos. Y después madera, yo creo que gastamos $5,000, algo así, o $4,000 en construir todo eso. Pero en madera fuimos al campo y trajimos el pellín. Y eso puede durar 500 años sin que se cubra. Y por eso todo el revestimiento de afuera que tiene la iglesia de Osorno es pellín. O sea, tienen para 500 años y no le va a pasar nada. ¿Ya? O sea que cuando la pastora Gloria estuvo, sí, todavía no se había construido el templo actual y se construyó con usted. Claro. Y ahí construimos ese templo, incluso tuvimos que comprar herramientas porque el carpintero también participaba en la vida de la iglesia. Entonces compramos cepillo para cepillar porque compramos la madera en bruto, la cepillamos y todo. Y fue bonito ese trabajo. A mí me gustó ese trabajo que se hizo en Osorno, en construir esa iglesia. Es que en Osorno se utilizó todo lo que ya estaba hecho, que hizo Gloria con Adolfo. Hicieron un trabajo muy bueno ahí con la comunidad y nosotros continuamos ese trabajo del grupo de señoras, grupo de jóvenes, la escuelita bíblica. Entonces era un trabajo muy bueno y nosotros lo continuamos. Y ahí tuve la colaboración de la familia Añasco, con la Débora, que era la presidenta de la congregación. Y bueno, ahí trabajamos y también nos involucramos en el asunto social también de la parte de la dictadura. Salimos también a marcha y exigimos. Y parece que en Osorno, la impresión que uno tiene es que es una sociedad todavía muy clasista. Muy, claro, clasista y conservadora.
Sí. El clasismo influye mucho la colonia alemana. Claro. ¿Y cómo fue ahí la relación cuando usted ya era pastor con la iglesia de la Ilch? Porque usted era un ex miembro. Claro, sabe que eran buenas las relaciones. Yo ahí, pues voy a contar, ahí en la zona yo hice muchos cultos. Por ejemplo, hice en la Unión culto, hice bautizo en la Unión, funerales hice mucho, con que eran miembros de la Ilch. Mira, hay cosas hasta Ancud. Ancud era una iglesia que de Puerto Montt se administraba claro. y yo también iba a Ancud. Y entonces yo le propuse al obispo que estaba en ese tiempo, de que yo, porque Ancud tenía casa pastoral y todo, que yo me iba a Ancud para fortalecer el trabajo. No, me dijo, Ancud no, díjeselo ahí a Puerto Montt nomás. Y se perdió Ancud por eso, porque yo quería, al salir de Osorno, irme a Ancud, y a Osorno viene otro pastor. Y no resultó, y se perdió. Y mira, yo hice funeral ahí en Frutillar, hice un bautismo en Frutillar también. También hice en Nueva Brauna. También hice un funeral ahí. Entonces ahí me encontré en esas excursiones de miembros luteranos, como tú me preguntaste al comienzo si eran católicos todos los que estudiaban en ese colegio. Entonces me encontré con compañeros de internado, y también de clase, que eran católicos, pero para mí la sorpresa fue que eran luteranos. Entonces ellos me contaron, me dijeron, no, nosotros decimos que éramos católicos para que nos admitan en el colegio, pero nosotros todos somos luteranos, mi papá y todos somos de la fe luterana. Y así que ahí después compartimos. Después del funeral fuimos a la casa y compartimos con ellos, ahí estuvimos conversando. Y ellos también se sorprendieron de que usted fuera ahora un pastor luterano. Claro, también cómo llegué a eso, porque ellos sabían que yo me había ido a un seminario católico. Claro, entonces también se sorprendieron. Otro punto, usted me dijo de que no trabajó con el pastor Víctor Astacio, pero lo conoció. Lo conocí. ¿Cómo fue ese momento en que lo conoció y qué le contó él de esta misión hispana? Claro, yo lo conocí en el Sino del 74, en la Gualtata. Entonces él estaba muy sorprendido de que en este país que se hable alemán en un sino de una iglesia, y no el idioma nativo como español que debía ser. Entonces incluso me comentó, ¿y la autoridad autorizan eso? Fue una pregunta que me hizo a mí, pero yo le dije, no sé, pues ahí yo no. O sea, siempre me recuerdo de esa pregunta, si las autoridades sabían de que el sínodo se hablaba alemán. Así que no. Y bueno, eso más o menos. Y lo otro era que yo estaba, después como estudiante, estaba en Lota, hospedado. Teníamos un departamentito ahí chico, donde vivía con mi familia, que yo tenía ya dos hijos, 2 hijas. Entonces, y nació una tercera ahí. Y ya llegaba, cuando venía de Concepción, el pastor Astacio, y hacía él la comida y todo, la cuestión, y repartía, porque había un hogar de estudiantes también ahí, en esa tremenda casa, y le repartía a los estudiantes y todo eso. Ahí estaba el Oscar como
en el hogar de estudiantes. Y también ahí cerca de Lota. Claro, ahí en Lota. ¿Y usted conoció el Instituto de Capacitación de Laicos? De laicos, sí. Sí, lo hacía el pastor Araya. Ah, ¿el pastor Araya era el director? Sí. Primero fue Werner, después se fue Werner y llegó el pastor Araya. ¿Y qué rol cree usted que cumplió ese instituto? Mira, esto sí dio algunos frutos. Por ejemplo, la Hildegard de Maldonado. Claro. Fue una que se capacitó ahí. Mi señora también tuvo un periodo de capacitación ahí también. Don Jorge Maldonado también tuvo una capacitación. Pero el pastor Araya era muy luterano. O sea, él no permitía cosas que no eran luteranas. Era muy estricto. Estricto, incluso si uno estaba predicando y no era luterano, él decía, decía, eso no es luterano. O sea, era como un poco como una policía luterana. Claro, bien luterana. Claro. Y yo también tuve una formación muy luterana porque a mí dos facetas. Una comunicación y la otra doctrina luterana. Eso es lo que falta hoy día. Yo fui a Argentina a estudiar ¿cómo se llama? La doctrina luterana. Estuve en Brasil, también doctrina luterana. En Panamá, doctrina luterana. Entonces, en doctrina luterana me capacité bastante, y además que yo que leía mucho y memorizaba mucho en esa época. ¿Y ahí cuando usted fue a Brasil, Argentina, hizo como un magíster? No, eran cursos, sí. Especial para pastores que no venían de otras raíces y que no eran luteranos. Como digo yo, esa fue la formación. Y la parte de comunicación, me mandaron a La Crujía, en Argentina, y en el distrito San Martín de la Iglesia Católica, donde 6 meses estuve estudiando comunicaciones. Después siempre yo integré los Luteranos Unidos en Comunicación. Yo era el coordinador del Cono Sur. ¿Y eso sería como el antecedente o el antecesor de la actual red de latinoamericana de comunicación? Comunicaciones, claro. Y ahí también siempre habían seminarios cortos de 2-3 días de comunicaciones. En Panamá, en Venezuela, en Brasil, muchas veces en Brasil, y en Argentina también. Pero como le digo yo, todo esto de comunicaciones lo aprendí ahí. Y acá me dicen que yo soy periodista de la vieja escuela, porque la facultad de periodismo es muy reciente, o sea, comenzamos. Por ejemplo, hay muchos periodistas famosos que no pasaron como Calculo, por ejemplo. Claro. Y por eso a mí la radio Lorenzo Arena me dice el periodista de la vieja escuela. Claro, usted ahora está en Radio Lorenzo Arena, pero sí, no ahora, sino de hace varios años también, claro, ¿no? Claro, de que estoy en Concepción. Desde que está, desde la segunda época. Claro, porque yo en Concepción, la primera época, tuve un programa de radio que se llamaba Presencia Cristiana. ¿En Radio Lorenzo Arena? No, pasó por varias, porque, mira, era un programa religioso político. Claro. Ya tenía una nota editorial y mezclaba lo político con lo religioso, o sea, veía el texto bíblico y después veíamos el asunto político. Dábamos la lista de las personas que estaban desaparecidas en esa radio. Entonces pasé por varias radios, porque La Infinita,
Y al final quedé en la Talcahuano, porque como esa era de izquierda. Y esa era de la cadena de la cooperativa, parece, Claro, ¿no? sí. Claro, Radio Talcahuano. Claro, entonces ahí duró mucho ese programa. Se decía lo que no decían los medios tradicionales. Y ese programa lo llevé a Osorno también. ¿Y después usted en Osorno volvió a la radio La Voz de la Costa? Transmitía ahí el programa. O sea, también tuvo una segunda época en la Claro. radio La Voz de la Costa. Claro, una segunda época. Y ahí en Osorno, bueno, en Hualpén, en la iglesia arriba del segundo piso, ahí hice un estudio de radio. Y en Osorno también hice un estudio de radio. Y ahí grabamos los programas. Y a muchos conjuntos también a grabar sus canciones en cassette para promoverlas. Y ahora Sí. yo hago el programa que ahora ya está en receso, La Otra Mirada, Claro. que va a comenzar en marzo. Em, Y ese es un programa político. Mirando su experiencia de 40, 50 años en la iglesia, ¿cuál cree usted que son las debilidades que hay en las comunicaciones? Especialmente en la iglesia luterana, yo diría. ¿Qué le falta a las comunicaciones de la iglesia luterana? Mucho. Le falta mucho todavía a la iglesia luterana en comunicaciones. Es que siempre ¿cómo se llama? Se hizo todo en Santiago. No se fue a regiones. No, nunca supieron qué es lo que yo estaba haciendo en comunicaciones en las regiones que yo estuve. O sea, no saben. O sea, si tú le preguntas qué programa hacía en Osorno, Pastor Carrillo, qué programa hacía cuando estuvo en Concepción, Pastor Carrillo, no tiene ni idea. ¿Y qué programa hace ahora en radio el Pastor Carrillo? Tampoco. Por ejemplo, yo hacía cuñas para Navidad. Y cuñas cortitas de Claro. de 1 minuto, 2 minutos que se pasaban. Este año no las hice. Bueno, mire, yo creo que ya hemos conversado casi de todo. No le pregunté mucho por la segunda época en San Pablo, si nos quiere contar un poco. Pues ese fue un acompañamiento Sí. pastoral. Claro. No fue un que yo, sino que la iglesia de San Pablo estaba en una crisis, de una división, y yo le vine a hacer ese acompañamiento. Solamente el acompañamiento era participar en los grupos. Yo como pastor tengo esa otra cosa que nunca la he dejado de lado, la visita. Me gusta mucho visitar a los miembros, a tomar una taza de té, y que sea puro té, conversar con ellos. Y eso es súper importante en el fondo. Sí. Para mí es sumamente importante para, como dice la palabra, evangelización, porque es conocer a los miembros, escucharlos, porque no soy el pastor que le voy a ir a colocar la última palabra. La última, claro, no, Claro. yo no, sino que ellos. Porque ellos quieren conversar conmigo y ellos me van a... Porque la visita pastoral es que escucharlo. Principalmente escucharlo, como dice Boris. Hay que escuchar a la gente, hay que escuchar a la... Yo siempre hice eso, escucharlo, porque eso me lo enseñaron en todos estos encuentros que tuve antes de pastores experimentados. Escuche, usted no intervenga, sino que lo justo y necesario. Y si lo invitan a tomar una taza de té, o ellos hacían un mate, reciban el mate nomás, y tome mate con ellos, y ahí conversan y todo. Por eso que dicen que tenemos 2 orejas pero una sola boca. Sí. y entonces, y en la construcción de la comunidad hacia adentro, desde su experiencia, ¿qué cree usted que es importante junto con la visita pastoral? El directorio, que es un directorio comprometido, que
que sea ¿cómo se llama? Que no lo haga todo el pastor, que también hay cosas que debe hacerlo él. Y también enseñarle a la comunidad a hacer visitas pastorales. ¿Ah? Si yo armo un equipo de 2 o 3 personas que hagan las visitas pastorales, no van a ir allá a la persona a contarle sus penas de ellos. Claro. Sino que a escucharlos. Cuáles son sus necesidades, qué es lo que quieren. Pero no decir, no, si mi vecina fíjese que era así, y entonces no, a escucharlo. Y eso le falta a la iglesia, realmente formar a personas que vayan a hacer visitas. Porque muchas personas van a hacer visitas, pero van a contar sus experiencias de ellos. Pero eso no quiere la gente, quiere que la escuche. Es como una terapia. El psicólogo escucha, ¿no? Y después da algunas pautas. Y eso lo aprendí en un curso que hice fuera que se llamaba Psicología Pastoral, que antes le llamaban cura de alma, y la cura de alma era que el pastor iba con la Biblia y le decía, no, aquí la Biblia dice esto, este otro, y usted tiene que hacer eso. No, la psicología pastoral es conversar con una persona, pero que te cuente ella, ¿ah? Y no yo. Aprender a escuchar. Mi sueño es que alcance a ver la Yels con el resplandor que tenía antes, principalmente en tiempo de la dictadura, como yo la conocí, a la Yels comprometida, que trabaja con la gente más desposeída, escucharla, y atraer así a los miembros. Entonces yo creo que mi sueño es que reconquiste todo eso. Y multiplique los panes, claro, de nuevo. Claro, la multiplicación de los panes. ¿Sí?